problemas del sistema inmunológico. Uno de esos problemas normalmente que ustedes han escuchado y que deben de conocer es el VIH. ¿Por qué se le llama al VIH virus de la inmunodeficiencia humana? Porque este virus, a propósito, disminuye las defensas, ¿sí? Esa disminución, pérdida, retardo, o de alguna manera la forma en que afecte la defensa de nuestro organismo es una inmunodeficiencia. Y cuando uno ve inmunodeficiencia, chicas, solamente a veces pensamos en linfocitos T, pero no, puede ser por anticuerpos, puede ser por proteínas, puede ser por el complemento, puede ser por neutrófilo, puede ser por fagocitosis. Es decir, tiene una gama más amplia de la que normalmente pensamos. Hoy día vamos un poco como a que dilucidar ese tema. Vamos a ver las inmunodeficiencias, cómo se clasifican entre primarias y secundarias, que son bien simples en realidad de subdividirlo. Daremos algunos ejemplos y después pasaremos a las enfermedades autoinmunes también, ¿ya? Bueno, las inmunodeficiencias, como hemos mencionado, cuando yo en el examen les pregunté, defíname qué era inmunología, tenían que colocar, entre muchas formas de hacerlo, procesos en realidad que el organismo hace para defendernos. Cualquiera de ellos, en realidad, bioquímicos, en parte, por ahí moleculares, de fagocitosis. Hay tantas formas de mencionarlo y lo más importante, que estudia cómo el cuerpo se defiende ante un agente extraño, que es lo que muchos se han olvidado de poner, o me lo han puesto con otras palabras. He tratado de entenderlos, pero en algunos casos, como les he puesto por ahí, es mejor enfatizar la idea, ¿ya? Entonces, básicamente porque se manifiesta. Y cuando preguntamos qué cosa era un antígeno es todo aquel que realiza o, de alguna manera, invoca ¿qué cosa? Una respuesta inmunológica. Yo se los dije, no se olviden de colocar eso. Es una respuesta inmunológica lo que va a pasar. Y eso, por eso, para las redundancias, no se olviden. ¿Ya? Muy bien. La clasificación, chicas, como ven, es bastante sencilla. Primarias y secundarias. Y se basa en el origen. En el caso de las primarias, se ha visto que esas personas, de alguna manera, ya tienen el defecto en sus genes. Es como que yo nazco con esta deficiencia. ¿Ok? O sea, ya es prácticamente mi sistema inmunológico debilitado desde que yo nazco. ¿Ya? Por eso se le llama primaria, desde el inicio de mi vida. Mientras que la secundaria tiene que haber una consecuencia, o tiene que haber una causa, perdón. Esa causa, que puede ser cualquiera de las tres que estamos mencionando acá, como consecuencia me va a dar una disminución en el sistema inmunológico. Recuerden que la palabra inmunosupresora significa disminuir básicamente mis defensas. Por ejemplo, hablamos alguna vez de que existían algunos medicamentos que te bajan las defensas, ¿sí o no? Importantes para las personas que le hacen un trasplante. Porque cuando te hago un trasplante, ¿qué tengo que hacer? Bajar tu defensa para que no haya rechazo. Recuerden eso. Entonces, veamos nuestros aspectos, ¿ya? Desnutrición. Automáticamente una persona que no tiene una buena nutrición debe tener, entre los miles de problemas que puede tener, como anemia, falta de producción de proteínas para los músculos, crecimiento. Uno de ellos también es que las defensas son afectadas totalmente. Porque así como los músculos, así como los huesos, así como todo lo que tiene que ver con crecimiento, el sistema inmunológico necesita ¿qué cosa? Materia prima. ¿Qué es esa materia prima? Lo vimos en bioquímica. Eran carbohidratos y proteínas, básicamente. Estos dos grandes componentes ayudan mucho a la producción de anticuerpos. Entonces, si la persona no se alimenta bien, pues obviamente, dentro de toda la gama de problemas que puede tener desde el punto de vista del laboratorio clínico, también está el inmunológico. Cáncer. ¿Cómo el cáncer hace que de alguna manera la persona tenga problemas en la defensa? ¿Quién alguna vez ha escuchado el familiar, el amigo o en las noticias? Esta persona sufre de este tipo de cáncer y dentro de los muchos cuadros clínicos que tiene, uno es que sus defensas son bajas. Y es muy popular porque cuando los ven en los periódicos, lo ven en los videos de las revistas, de los reportajes por televisión, siempre aparece con mascarillas. Inclusive ustedes que ya algunos han comenzado sus prácticas o van a ir a prácticas, van a ver en esa sección del hospital que la mayoría de personas tienen mascarilla. Es muy notorio en realidad. ¿Qué tipo de cáncer produce eso? Hay uno bien famoso. A ver. Recontra famoso. Más famoso que la ley Pulpín.
Nada. Zamora. Ni por acá. Vidal. ¿Cáncer de mama o...? No tanto. Hay uno bien famoso, contra famoso. Así, el año pasado. O del útero, Te están descartando uno por uno. Un tema que inclusive hace 2 años atrás hubo un problema porque los congresistas hicieron caso de estos pacientes. Fue tanta la presión mediática que el Ministerio de Salud dijo lo vamos a atender a partir de ahora de manera gratuita. Y ya salió una ley. Leucemia. La leucemia. Recuerden, si hablamos de leucemia estamos hablando de ¿qué? Células sanguíneas. Y lo primero que tenemos que recordar es el sistema inmunológico. ¿Quiénes son? Los glóbulos blancos. Hay tipos de leucemias que atacan también la función de los glóbulos blancos. Entonces recordemos eso. Y dentro de infección, bueno, el más conocido y el más usual que todos hemos visto es el famoso VIH. O como dicen ahora es VIH. Que la V no se dice así, pero bueno. Profe, ¿la leucemia tiene cura? En realidad, el tipo de leucemia puede tener cura. Trasplante de médula, o quimioterapia, o en algunos casos puede ser por nutrición. Pero en líneas generales, dependiendo del tipo de leucemia. Hay leucemias que te lo detectan y es mortal. O sea, el trasplante de médula sería tu única opción, que acá en Perú un trasplante de médula. ¿El para ponerte mal o para recuperarte? Lo que pasa es que la leucemia en realidad ya tiene signos antes que el paciente a veces no se da cuenta. Cansancio, baja hemoglobina, o a veces hasta coagulación no muy eficiente. O sea, hay síntomas que la persona no lo detecta, o el niño no es detectado por los padres. Ese es el problema. Pero bueno, una vez cuando no es detectado es porque ya ha sido muy fuerte el síntoma en realidad. Y bueno, dentro de la infección estábamos viendo el VIH, pero cuando vimos el inicio del curso en micología, vimos también justamente que ellos producen. Estamos contando. Ya. El tema de la infección, normalmente hablamos del VIH, pero al inicio de clase, ¿se acuerdan cuando vimos los hongos y vimos que habían algunas características de los hongos que lo hacían más virulento? Y había uno que yo les dije que era muy importante porque justo en inmunología le íbamos a ver, se llamaba mimetismo molecular. Y en la mañana un poco discutimos eso, ¿por qué? Porque los chicos me dijeron, profesor, pero si es mimetismo, no me está bajando las defensas. En realidad no es solamente que te la baje. La forma que este hongo hacía, ¿para qué? Para hacer más fuerte y vencer nuestro sistema inmunológico es considerado una inmunodeficiencia. Porque su característica del hongo va a ser ¿qué cosa? De que mis defensas no sirvan. Entonces es considerado una inmunodeficiencia también. ¿Ok? Básicamente aquí estamos viendo una consecuencia. ¿Podríamos colocar medicamentos? Sí, también, de hecho. Los medicamentos pueden ayudar bastante a eso, ¿ya? Pero de manera general vamos a colocar a estos 3 principales grupos. ¿Okay? Y bueno, para ver ejemplos, que esta vez es un poco la parte más didáctica. Recordemos que una respuesta inmune, cuando es afectada desde el punto de vista primario, quiere decir que la persona ya nació con esto. Esa persona nace. Ahora la pregunta justamente es, ¿por qué nace con eso y cómo es que nace con eso? Entonces, vamos a ver de dónde se origina justamente cada uno de estos casos. ¿Okay? Si bien es cierto, hemos puesto forma de transmisión, yo creo que la palabra más idónea hubiese sido tipo de herencia. Porque en realidad yo no transmito, yo heredo una característica. Pero bueno, vamos a dejarlo por un momento así. Entonces, si yo hablo de deficiencia humoral, ¿de qué tipo de defensa estamos hablando, chicas? A ver, ¿qué tipo de defensa son las deficiencias, la defensa humoral? ¿Por qué se puede ver con... ¿Qué es la defensa? Pues, a ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos que había defensas por el grupo humoral, que justamente es el que pregunto, y el otro es por el grupo celular? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? A ver. Ya, es más fácil. ¿De quiénes dependía ellos? Oye, yo lo vi. ¿Qué pasa, chicas? ¿Los linfocitos? Depende de quiénes.
de todos los que ustedes conocen. Todo el grupo celular, monocito, eosinófilo, ¿qué más? Linfocitos B hasta linfocitos T. Y me falta uno, el famoso natural killer. Es decir, todo el grupo celular. Y como ustedes verán, la mayoría de células, sobre todo las de este grupo de acá, neutrófilo, monocito, eosinófilo y natural killer, hacen un proceso muy parecido que se llamaba fagocitosis. Entonces, en el humoral ya no tiene que ver las células. Si bien es cierto, de manera indirecta se inicia con la producción de estos componentes en los linfocitos B, ¿ellos qué cosa liberaban? Anticuerpos. Humoral tiene que ver siempre con anticuerpos, por si acaso. Ya todo lo que tenga que ver con anticuerpos. Ok, bueno. Deficiencia humoral es cuando la persona tiene problemas al momento de producir anticuerpos. Los produce, pero mal, no los produce o produce poco. Cualquiera de las tres opciones, ¿ya? Pero hay un problema ahí. Ahora, ¿por qué se da esto? Parece que de alguna manera la persona tiene una transmisión por el lado de la familia. Es decir, de alguna manera la genética de la familia, padre o mamá o ambos inclusive, está determinando básicamente esa característica, ¿ya? Un ejemplo que podríamos hacer, digamos que por ahí ustedes lo han vivido de casualidad sin darse cuenta, es cuando ustedes van a comer en la calle a un lugar que normalmente ustedes consideran feo o no muy salubre, y van con su hermano o hermana, si tienen más, mejor, y se darán cuenta que algunos son susceptibles más que otros en ese tipo de comidas. Es decir, yo me enfermo, pero tal vez mi hermano no, y mi hermana más o menos. Esa diferencia de resistencia inmunológica a la comida que pudo haber estado contaminada se da básicamente por una deficiencia humoral. ¿Y depende de quiénes? De mis padres. Mis padres también tienen un sistema inmunológico propio, que me están heredándolo a mí. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice que es básicamente genéticamente transmitido, heredado. Es la forma en que yo aprendo, o bueno, mi cuerpo aprende a defenderse. ¿Okay? Y si no, un día vayan a un lugar que ustedes sospechen que es un poco sucio, coman con todos los hermanos y vean quiénes les caen mal. Si a ninguno le cae mal, pero a uno de los papás sí, entonces quiere decir que el otro papá es el que ha heredado la característica a todos los hijos para que inmunológicamente sean más fuertes. ¿Se dan cuenta? Porque todos heredan. ¿Eso no tiene que ver con la alimentación? ¿No dicen que el alimentación se alimenta mejor, tiene mejor resistencia? Claro, también. Pero por eso digo, o sea, yo estoy asumiendo que todos los hermanos se han nutrido por igual, ¿sí o no? O sea, papás los crían por igual, no creo que la tía da más papa y menos papá al otro. Bueno, hay pequeñas diferencias, claro. Pero en general todos están bien nutridos. Porque la primera característica que mencionamos de las secundarias, ¿cuál fue? Justo lo que tú me acabas de decir. Desnutrición. Entonces, a ver, bueno, no sé exactamente cómo ha sido la crianza de cada uno de ustedes en el punto de vista alimenticio, pero asumo que han comido casi de todo. O sea, no ha habido, digamos, o no sé si habrá habido algún tipo de periodo de tiempo en el cual no comían, y entre todos comían poco, porque he tenido unos casos de algunos que sí han pasado eso. Si todos han comido bien desde chiquitos, por más que han comido grasas y frutas y lo que quieran, todos han comido lo mismo, por consiguiente todos en las mismas condiciones alimenticias. Entonces lo único que me quedaría, ¿qué cosa sería? La parte genética. ¿Ya? Y eso se puede demostrar con animales. Se ha demostrado que los animales cuando se alimentan de la misma forma y se enfrentan a determinadas enfermedades, no toda la descendencia, sino todos los hermanitos de las crías van a surgir igual. ¿Ya? Ahora también depende. Hay un experimento muy interesante en las ratas en la cual se ha demostrado que la rata hembra sabe elegir al macho que es inmunológicamente más fuerte. Y eso ustedes dirán cómo fue. Ustedes saben que las ratas en qué medio ambiente viven. Limpiecito. No, al contrario, no es lo peor de lo peor. Salvo Ratatouille, todos son recontra cochinos. Perfecto. ¿Cómo ellos sobreviven a tanta inmundicia? Bacterias, parásitos, hongos. ¿Cómo ellos sobreviven a todo eso? La única forma es de que inmunológicamente sean resistentes. Y mediante experimentos se ha demostrado que la hembra siempre elige al macho inmunológicamente más fuerte.
¿Cómo fue así? Fácil, pues ponían a hembras comparadas con 4 machos. Para eso los machos habían sido seleccionados genéticamente a propósito. Sabían que eran buenos genes. Y la hembra siempre elegía al macho con los mejores genes. ¿Cómo lo hacía? No se sabe todavía. Solo se sabe que lo hace. Parece que de alguna manera la hembra sabe que este macho dará mejores crías. Y no es por tamaño, no es porque tiene la cola más grande, no, simplemente es porque inmunológicamente es más fuerte. Cola, estoy hablando de cola, por acá. Se me emociona, chicos, ¿no? Ya. Entonces, eso de alguna manera quiere decir que hasta las especies quieren sobrevivir. Y para poder sobrevivir ya no solamente depende de la alimentación, sino el sistema inmunológico. Imagínense, a ver, yo voy a decir algo que en la mañana casi me matan, pero que es verdad. Ustedes saben que los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial estaban matando literalmente y seleccionando al mismo tiempo a las mejores personas, ¿sí o no? ¿Cuál era la finalidad de los nazis para hacer esto? La finalidad era tener los mejores genes y los mejores soldados, obviamente para las batallas que tuvieron. Perfecto. Ese principio en realidad, que bueno, lo podemos discutir teológica, filosóficamente, en realidad lo que permitiría es hasta cierto punto desechar lo que genéticamente está mal. Entre ellos muchas enfermedades genéticas que están relacionadas con la inmunología. Si nos ponemos a filosofar un poco, y no es muy complicado, en realidad la evolución hace que las personas que nazcan con alguna enfermedad de este tipo, que debilite el sistema inmunológico, estén prácticamente destinadas a morir. Porque si ustedes alguna vez han escuchado en el colegio la evolución se trata de sobrevivir el más, entre comillas, fuerte, pero es en realidad el más apto o adaptado. Pero bueno, ¿ya? Un poco para que vean lo importante de la inmunología en los estudios también en el laboratorio. En el segundo caso estamos viendo la deficiencia celular, lo que habíamos mencionado acá, ¿ya? Entonces, este grupo de defensa celular que está debilitado también puede ser mala producción de neutrófilos, poca cantidad de monocitos, o simplemente este linfocito T y el B no trabajan bien juntos. Cualquier factor que sea de este grupo automáticamente es una deficiencia celular. Y se ha demostrado que está ligado al famoso cromosoma X. Ustedes saben que si una persona tiene cromosoma X y X es mujer. Y obviamente si es XY es hombre. Entonces se ha visto que las personas que tienen este tipo de deficiencias están ligadas justamente al cromosoma que permite de alguna manera saber el sexo de la persona. Entonces, por ejemplo, un ejercicio pequeño que hicimos en la mañana. Recuerden que si una persona, en este caso una mujer, tiene 2 cromosomas X y el caballero solamente tenemos uno porque el otro es el famoso Y, ¿sí o no? Entonces, la ventaja y desventaja de tener una enfermedad ligada al cromosoma X es la siguiente. Si la mujer tuviese en uno de los cromosomas la deficiencia, no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque tiene el otro cromosoma que sí está sano. El organismo, en el caso femenino con los 2 cromosomas, es tan, vamos a llamarlo, sabio, que sabe que si uno de los 2 está mal, va a decir, ok, yo no quiero que este cromosoma funcione porque tiene un problema, por consiguiente va a funcionar el que está bien. Y eso lo va a ir ordenando célula por célula. Es un mecanismo por el cual la mujer obviamente puede saltear o evitar a este tipo de enfermedades. Lo que sí se transforma en la mujer, por así decirlo, transformar, es que se va a convertir en una portadora. Porque, ok, ella no tendrá la enfermedad, no tendrá la deficiencia, pero sí va a poder heredarlo a la siguiente descendencia, a sus hijos. ¿Qué pasa con los hombres? Que para variar somos los más piñas en la historia de la humanidad. Solo tenemos un cromosoma X. No tengo un cromosoma X de más que me ayude a ver lo que la mujer pudo hacer. Por consiguiente, normalmente, ¿qué va a pasar? El hombre sí va a enfermarse y esta persona va a ser deficiente desde el punto de vista celular. O sea, estamos fregados, no hay otra. Hombre la padece, la mujer lo porta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que genéticamente estamos viendo en ese sentido. Entonces, obviamente ustedes dirán, bueno, profesor, pero si la mujer es portadora no pasa nada.
Yo me puedo casar con una mujer portadora y mis hijos pueden salir sanos. Pero ahí viene el problema, que ustedes no saben quiénes son las que son portadoras, porque las portadoras se comportan de manera como si fuesen sanas. Y muchas enfermedades ligadas a este tipo, ustedes van a observar que es un pequeño problema. Por ejemplo, ¿ya? Digamos que, por ejemplo, yo tengo acá una mujer. ¿Llegan a verlo o prendo la luz? Prende la luz, profe. Ya, no entendí. Tengo una mujer portadora y se casa con un hombre sano. Estamos hablando de las deficiencias celulares, ¿no? Ojo, no estamos hablando de otra enfermedad, ¿ya? Solo para ese caso. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad y cuál es la probabilidad de que la hija tenga la enfermedad? Entonces, para esto, simplemente, ¿qué tienen que hacer? Seguro lo habrán visto en biología en primer ciclo. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Hay dos posibilidades, ¿sí o no? O sale con la enfermedad o sin ella, ¿ya? Podemos decirlo para temas prácticos, óvulo 1, óvulo 2, ¿ya? Ok. Por el lado del caballero tenemos dos posibilidades, X y Y. Vamos a llamarle espermatozoide 1, espermatozoide 2. Perfecto. ¿Ok? Pasen. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Básicamente lo que vamos a observar es de que la probabilidad es que pase lo siguiente. Este que está con la enfermedad se une con el de acá, ¿sí o no? ¿Y qué saldría de la unión de ellos dos? X, asterisco, X. ¿Qué es? ¿Sana? ¿Portadora? Portadora, ¿sí o no? Perfecto. Ahora me toca él con él. ¿Qué va a salir de ahí? Asterisco, Y. ¿Qué sería? Sería un hombre con deficiencia. Y por consiguiente me quedaría solamente volver a hacer lo mismo, pero con este de acá. Y yo tendría X. Sana. Totalmente sana. Ni siquiera es portadora. Y el último que me quedaría, X y Y, ¿no? Sana. Entonces se dan cuenta que cuando a veces, y pasan en algunas enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, un hombre puede casarse con una mujer aparentemente sin ningún problema, pero en la descendencia puede seguir heredando la portadora o puede aparecer la persona, o en este caso el niño, con la enfermedad. Y oh sorpresa, ¿de dónde apareció? Que tomaste en el embarazo, que me sacaste la vuelta, que me hicieron brujería, que para qué somos primos. O sea, hay muchas cosas que en realidad se pueden explicar, muchas enfermedades se pueden explicar acá. Bueno, lo de los primos sí, lo de los primos puede obligar a que esto parezca más, por si acaso. Por eso es que está prohibido que entre primos, hermanos, se junten. Por más bueno o buena que esté, se prohíbe. No es un tema legal, simplemente es un tema de genética. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Bueno, que quedaron medio, yo ahora entendió medio. Ok. Entonces, el tercer punto, deficiencia combinada. No, sí, estamos bien, perfecto. Deficiencia combinada. La deficiencia combinada, ¿qué quiere decir? Que puedo tener problemas en los dos en la misma persona. Es decir, no me genera buena cantidad de anticuerpos o no me los genera bien. Y para colmo tengo problemas con las células de defensa. O sea, más piña imposible. Y para eso, felizmente, la naturaleza es muy sabia. Pero previo a eso voy a explicar lo siguiente. Y acá sí tengo que prender la luz, creo, porque ya no van a ver. ¿Cuántos cromosomas tenemos, chicos? 23 pares. 23 pares, perfecto. Entonces, en total son 46. Ustedes van a ver, ahora que ya están en el laboratorio seguro, algunos haciendo prácticas, que en algunos reportes colocan esto. O colocan esto. ¿Qué significa esto? Hombre y mujer. 44 cromosomas, 45 y 46. Lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo encuentro así, por ejemplo?
44 y 3 cromosomas, o sea, acá habría 47. Esto se denomina enfermedad cromosómica, ¿ya? Cromosómica. No es parte del tema en sí, pero quiero que lo entiendan. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes ya deben de saber, si es que no lo vamos a recordar, que a ellos se le llaman cromosomas sexuales, ¿sí o no? ¿Y cómo se le llaman a los otros 44? Perfecto. Autosómicos. Que justamente la palabra está allá. Por eso hay que explicarlo previamente. Porque a partir de ahora, en estos dos casos, la palabra autosómico va a aparecer. ¿Qué quiere decir esto? En las deficiencias del tipo celular que hemos mencionado para este lado, solo y solo dependen del sexo. El sexo es importante para decidir si va a ser portadora o si va a tener la enfermedad. ¿Ok? Sin embargo, para la combinada y la fagocítica no importa el sexo. Sea hombre o sea mujer, le puede dar la enfermedad. Ya no me interesa el sexo. Están en los cromosomas, por eso, autosómicos. O conocidos también como cromosomas no sexuales, obviamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? ¿O muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, si profesor, yo veo que en combinada y fagocítica la palabra autosómico aparece en los dos, la única diferencia viene aquí, en lo que es un recesivo y en lo que es un dominante. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que cuando en alguna oportunidad vieron la parte justamente de genes, y creo que llevaron bioquímica conmigo por los años que lo vimos, ustedes tienen siempre todo de a dos, ¿sí o no? Porque una parte viene de la madre y la otra viene del padre. Entonces, en cualquier característica genética siempre tenemos dos posiciones. En este caso, cuando yo tengo un gen, y vamos a hablar para el caso inmunológico, y como lo hablamos temprano, cuando se estuvieron temprano, ¿se acuerdan que yo les decía que las características vienen heredadas por los padres, ¿sí o no? Ya. Igual, mitad y mitad por cada uno de ellos. Cada uno de ellos se les denomina alelos. Entonces yo puedo tener un alelo que tenga la letra mayúscula y un alelo que tenga la letra minúscula. Y se hace de esa manera intencionalmente para explicar justamente. Los dominantes siempre son letra mayúscula. ¿Ya? Ah, profesor, ya me mareó. Pero ¿qué cosa quiere decir dominante? Que basta que aparezca en uno de los dos para que esto se exprese. Es decir, yo puedo tener esto como pude haber tenido así, como pude haber tenido con las letras minúsculas. En este caso, cuando yo tengo un dominante, se va a expresar sí o sí. Entonces, ¿se va a expresar dónde? Se va a expresar en este caso y en este caso. Acá no, porque no encuentro este dominante, ¿cierto? Solamente tengo el recesivo. Esto es lo que quiero explicar para que ustedes vean por qué digo que la naturaleza es sabia. Normalmente una enfermedad recesiva, como ustedes notarán, eso es de 2 a 1. O sea que siempre hay menos recesivos en una población. Esos casos de los combinados es muy bajo en la población. No es muy usual, porque la naturaleza se encargó de colocarlos de manera recesiva, para que no pase muy seguido. Ahora, claro, sería bien piña que un recesivo se case con otro recesivo, y bueno, sigan teniendo la misma descendencia. Pero en la realidad lo que va a pasar no es esto, ¿ok? Pero los que tengan alguna enfermedad que esté relacionada con la fagocitosis, lamentablemente en la herencia de la familia va a estar presente mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso sí es dominante. Y para que se me entienda, digamos que, ¿quién le llaman tarde? Ucamaita tiene un hijo con una chica, que esta chica tiene justamente una deficiencia fagocítica. Y en el análisis genético que se le hacen a los dos, se ve obviamente que ella tiene el gen dominante y Ucamaita tiene los genes recesivos para esta enfermedad. Por consiguiente, es más probable que sus hijos tengan la enfermedad, porque obviamente la madre es dominante. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Digamos que Ucamaita, bueno, le saca la vuelta con otra chica,
Pero la otra chica, castigo divino, tiene deficiencia combinada. En el análisis genético se ve que la deficiencia combinada es autosómica recesiva. Entonces acá sucede lo opuesto. Ya no es más probable, es menos probable que sus hijos tengan deficiencia combinada. Se me entendió verbalmente, sino para hacerlo brevemente. ¿Por qué uso Ukamaita? Porque es usar un mismo ejemplo. Puedo ahora esta parte, para los que hay unos que me están viendo con cara de que profesor, ustedes no se parecen a los de combate. O a donde han ido, no sé a dónde han ido. Como toma ok, Ukamaita vamos a ver, matrimonio número 1, ¿ya? Vamos a casarnos. Sí. ¿Era así? ¿Ya? Bueno. Entonces, para que se entienda el ejemplo, vamos a ver. El primer caso, ¿cuál fue? Deficiencia fagocítica, ¿ya? Para que sea fácil, vamos a ponerlo de esta manera. La mujer tiene el F mayúscula, ¿ya? El otro vamos a ponerle una F minúscula, ¿ya? Para que se entienda. Por el lado de Ukamaita, tiene los dos pequeños. Entonces, él, ojo, él, para el caso de la deficiencia fagocítica, no tiene la enfermedad, ¿ya? Para este caso. Pero la mujer, sí. Y es dominante, obviamente. Entonces la probabilidad de cuando jueguen al mamá y al papá, porque la casa está sola y como dice la canción, va a ser que la probabilidad de los hijos es obtener uno mayúscula y minúsculas que va a dar él. Ah, pero profesor, pero ella también tiene un minúscula. Bueno, entonces también pueden salirte sanos, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, para que vamos apuntando acá, ellos tienen la enfermedad deficitaria fagocítica. Ellos no. Entonces, si se dan cuenta, hay un 50-50 por cada embarazo de que pueda tener la enfermedad. Y eso es mucho, es muy alto en realidad. Es bastante alto. Que cada hijo tenga que estar pendiente de que va a tener la enfermedad o no, es mucho. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ukamaita se va de viaje, los contratan en Chiclayo, se va por ahí, ¿ya? Entonces vamos a... Ukamaita no se ha quejado, si no lo pasamos a Ramos, igual va a ser. Entonces se busca otra chica, ¿ya? Otra, no puede con su gente. Deficiencia combinada, ya estamos dejando de lado la otra enfermedad, ¿ya? Para los que llegaron tarde, deficiencia combinada significa problemas en los dos niveles, ¿ya? Pero la naturaleza, como dije, es sabia. Entonces la deficiencia combinada solo y solo se va a dar cuando esto sea recesivo. Y normalmente los recesivos son pocos en el mundo. Vamos a cambiar de color, ¿ya? En este caso, como es combinada, vamos a ponerle que Ukamaita fuese de esta manera. Porque toda su familia, todo su árbol genealógico no tiene ninguna enfermedad de este tipo. Por consiguiente, yo ya podría asegurar que él tiene los dos mayúsculas. Pero la mujer, en este caso, vamos a ver que sí tiene los dos minúsculas, porque tiene la enfermedad, ¿ya? En este juego, si ustedes se dan cuenta, él siempre va a heredar ¿qué cosa? En mayúscula y esta en minúscula. Por consiguiente, ¿tiene o no tiene la enfermedad? No. ¿Por qué? Porque en este caso, como era dominante, o sea, solamente aparece él y ya ni siquiera me importa el otro. Automáticamente tiene la enfermedad. Porque es dominante. El dominante nunca le importa al otro, por último, ¿ya? En cambio, cuando es recesivo, tienen que ser los dos iguales recesivos. Por consiguiente, en este caso, no tiene. ¿Se dan cuenta? La naturaleza de alguna manera trata de evitar las enfermedades justamente recesivas. Por eso se llama recesivas. En alguna oportunidad ustedes dirán acerca de las famosas enfermedades raras o huérfanas. Y normalmente entran dentro de este grupo de recesivos. Porque si no, imagínense cuántos había en el mundo. Pues habrían pues un montón. ¿Mejor?
¿Ya? Si no lo entienden con Ucamaita, le ponen Ramos, Chati, Castrillón, etc. ¿Ya? Voy a bajar un poquito nada más, aunque esto ahí se ve. Y el último, y tal vez el más sencillo de explicar, la deficiencia del complemento. Recordemos que el complemento eran proteínas que se unían en la capa externa de una bacteria para que sean fácilmente detectadas. ¿Ya? Ok, bueno. Y dice acá esporádico. Cuando dice esporádico, quiere decir que se ha debido a una famosa mutación. Porque una mutación puede ser de la nada. Es decir, el día de hoy yo hago un análisis genético para ver si la mamá y el papá tienen problemas de deficiencia de complemento y ambos anden que son totalmente sanos, sanos de sanos, los mejores genes para esto. Pero, oh sorpresa, nace el niño con la deficiencia. Entonces, en ese caso, ya no ha habido herencia. ¿Qué cosa ha habido? Una mutación esporádica. Y esto puede pasar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestras células, por más que son las mejores, pueden equivocarse al momento de dividirse. Y si se equivocan, pueden dar una enfermedad. Ya, por si acaso. Entonces, eso es considerado una mutación. O un caso nuevo también. ¿Vamos bien? Después terminan sus resúmenes de leer. Guarden sus hojas, guarden. Ya después leen ya. ¿Ok? Bueno. Solo les he colocado los ejemplos para que ustedes vean y entiendan la complejidad que tienen las enfermedades, pero que a pesar de esa complejidad tiene una explicación básica, como siempre. ¿Ya? En este caso voy a citar dos ejemplos. ¿Ya? La disfunción fagocítica, la que vimos aquí en esta parte, vamos a ver que en este caso puede deberse en tres enfermedades distintas, una misma deficiencia. En el primer caso, llamada enfermedad granulomatosa crónica, el fagocito, es decir, nuestras células que van a fagocitar, sí funcionan y sí fagocitan, pero al momento de fagocitar hay algo que no pueden hacer, y es producir la enzima que vaya a destruir justamente lo que acaba de comer. Por ejemplo, imagínense que Monsefú se come su tacu-tacu. ¿Qué tiene que hacer tu cuerpo para digerirlo? Mandar enzimas, destruirlo, ¿sí o no? Ya. Imagínate que ahora Monsefú es nuestra célula de defensa y obviamente el tacu-tacu sería la bacteria. ¿Qué pasaría si ella no tuviese las enzimas que degradan al tacu-tacu? ¿Podrás digerirlo? No. Eso es lo que sucede. A ver, chicos, ahí están los nuevos, ¿cómo se llama eso? Combatientes, la cola. Entonces, la parte enzimática de las células de defensa no funcionan bien. La célula podrá estar bien bonita, el núcleo está bien bonito, en mi tinción sale muy bonito, pero la enzima no funciona, lamentablemente. En cambio, el segundo caso más bien tiene que ver con un problema de la quimiotaxia. Quimiotaxia, recordemos que son señales que una célula envía a otra para comunicarse, para decirle que acá me están atacando, por ejemplo un virus, una bacteria. Mando señales químicas y de esa manera viene todo el grupo de defensa otra vez. Perfecto. En ese caso, básicamente hay un problema a ese nivel. Y el último ya tiene que ver con la morfología. Mi cuerpo genera leucocitos en buena cantidad, pero cuando hacen su análisis de frotis, la forma no es la que ustedes tienen que esperar. Ustedes ya creo que por citología, histología y todo eso, dominan la forma de cada uno de ellos, pues obviamente ahí podemos observar una diferencia sustancial, como dicen algunos. Y ok, hemos hasta ahí terminado todo lo que son primarias, y las deficiencias secundarias básicamente tienen que tener un porqué. Para llegar un poco tarde, las primarias son de origen genético, uno nace prácticamente con eso. En las secundarias básicamente hay una consecuencia por una causa, es decir, causa-efecto. En este caso, y ya lo mencionamos temprano con sus compañeras, la deficiencia puede ser en base a problemas de nutrición. Es importantísimo, y lo discutíamos, profesor, pero mi hermano come mal y aún así es fuerte inmunológicamente. Bueno, cuando hablamos de desnutrición es que básicamente no solamente no come bien, no come nada, es desnutrición total. Alteraciones metabólicas. Cuando vimos bioquímica, con los que vimos bioquímica, hay enfermedades también de nacimiento
o algunas adquiridas con el tiempo que son relacionadas al aspecto metabólico. Pueden inferir en el problema inmunológico. Esto de acá ya lo mencioné, pero una vez más, uso de inmunosupresores. Cuando nosotros, o bueno, cuando en la parte médica, en salud, bajamos la defensa a una persona de manera intencional. Un trasplante. La operación no, en realidad es más por trasplante. Porque la operación, yo te opero apendicitis, no me conviene bajarte la defensa. Pero un trasplante sí, ¿ya? O a menos que tengas una reacción alérgica muy fuerte. Ahí sí hay que bajarle la defensa. Infecciones, y para los que llevan temprano, ¿qué ejemplo dimos? No, infecciones. El El VIH. más conocido, el VIH. ¿Ya? El VIH. Ahora sí, tumores y enfermedades hematológicos, donde llevan temprano mencionamos leucemia, ¿ya? La leucemia. Quirúrgicas y traumáticas, también de alguna manera esto estimula. Recuerden que cuando una persona tiene un trauma muy grave, hay una pérdida enorme de sangre, no solo de inflamación crónica y aguda, de aquí se explica esta parte, y en los recién nacidos prematuramente, que bueno, obviamente no tienen desarrollado todo el sistema y tiene que estar afectado también. Ejemplos, y los más usuales para nuestro curso son las de las infecciones, pero acá tenemos algunos de ellos, bacterias, virus, hongos. Ustedes notan, chicos, en realidad estamos viendo prácticamente todo lo que hemos estado conversando en el curso. No hay acá parásitos, no hay parásitos, no estoy seguro, no hay parásitos. Básicamente todo es a nivel hongo, virus y bacterias, ¿ya? Y acá el agente infeccioso, dónde se da y lo que le va a pasar. Más, bueno, para los que dicen citomegalovirus también está. Bueno, y acá sí tenemos el único parásito protozoario que causa esto. Ustedes en parasitología creo que ya llevaron esta parte. El Tripanosoma cruzi, ¿qué ataca en la sangre? ¿O qué hace en la sangre? Ataca a los hematíes, ¿no? Ataca hematíes, claro, ya. ¿Qué produce? ¿Ah? Son hematófagos. Hematófagos, ya, ok. Bueno, y eso de alguna manera debilita el sistema inmunológico. Hay más, para leer todo el fin de semana, no hay ningún problema. Y esa es la parte que me interesaba porque es la parte de diagnóstico. Ojo, le voy a saltar. Hacer inmunodeficiencias primarias y secundarias es complicado. Como conversábamos temprano, el médico en general no va a pensar de primera qué es eso, ¿ya? No va a pensar, ni siquiera lo va a sospechar. Salvo, como siempre hemos mencionado, sea un lugar o instituto especializado y que ya haya pasado por pruebas de rutina, no se va a pensar en eso. Pero bueno, si llegamos a las pruebas más específicas, aquí vamos a mencionar tres importantes. Las primeras tienen que ver justamente con el tema histológico fisiológico. Es hacer o analizar la diferencia que hay entre todo el grupo de glóbulos blancos, es decir, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ver todo y con detenimiento, que no haya problemas en el citoplasma. Para eso una coloración especial, que lo vamos a mencionar más adelante, y para eso tenemos que ver la cantidad, es decir, estar seguro de toda la parte diferencial para glóbulos blancos, ¿ya? Pasamos eso, ¿por qué? Porque nos va a indicar la cantidad según de cada uno, si hay una infección, si hay problemas con leucemia, algún tipo de linfoma. En cambio, para este nivel más bien solamente tenemos que hacer una coloración un poco más especial, que es el NBT, que nos va a indicar básicamente si es que hay problemas en células fagocíticas. ¿Quién se acuerda de una célula fagocítica por excelencia? Monocito. Monocitos, macrófagos, ustedes ya saben, muy bien. Y la famosa citometría de flujo, que seguro lo habrán leído en muchos lugares, y muchos profesores lo mencionamos en muchos temas en realidad, porque tiene una diversidad de usos. Recuerden que la citometría de flujo se basa en ¿qué? Analizar la morfología del grupo celular. También se puede hacer. Y finalmente, y esto lo veremos en la próxima semana porque es el tema ya final, que es todo lo que toca inmunología, técnicas de inmunología. Básicamente vamos a ver inmunoprecipitación, la ELISA, que seguro ya muchos de ustedes la conocen, la radioinmunoensayo, que se diferencia de la inmunoprecipitación básicamente, como el nombre indica acá, que ya no voy a precipitar nada, que lo que voy a utilizar es una señal radioactiva. Por eso es que muchos lo están dejando de usar, porque es tóxico, peligroso, hay que saber manejarlo. Y eso se utiliza básicamente para ver problemas en el complemento, y es mucho más específico
En algún texto por ahí encontré que también se puede utilizar la citometría de flujo, pero no menciona exactamente en qué. Solo me mencionaba que en algunos casos, y bueno, por eso lo he buscado. Lo que sí, a pesar de que también encontré en algún artículo, decía quimiotaxia, pero acá no mencionaba cómo hallarlo. Yo supongo que acá debe ser más que nada por un recuento de proteínas, que ustedes den algún tipo de señal. Eso queda pendiente de buscar, pero sí se dice que se puede hallar por ese lado. Acá, para que vean cómo es lo complicado de estudiar todo esto, obviamente cuando se sospecha ya tenemos las posibles causas y los posibles análisis que habría que hacer para más o menos descartarlo. Vean cuál de estos, por ejemplo, hay 4 grupos para solamente inmunidad innata, humoral y celular. Cada uno de estos podrá determinar algún tipo de problema. Si es humoral, estamos viendo anticuerpos y entonces acá está electroforesis de proteínas que va de cajón, inmunoelectroforesis, que es lo mismo, simplemente que le pongo un anticuerpo específico. Eso, como les digo, lo vamos a ver todo a detalle en las pruebas inmunológicas en la última clase. Y esta parte, bueno, algo que hemos mencionado un poco ya en características de CD4, que se puede hacer con citometría también de flujo. Ya esa es la última parte del curso y hasta ahí era lo que me faltaba hablar de la semana 16. Y antes de que la persona ataque a esa persona. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en algunos casos que se da básicamente por una disfunción del sistema inmunológico. ¿Ya? Las enfermedades autoinmunes las podemos clasificar en 2 grandes grupos. El primer grupo, llamados organoespecíficas, como el nombre lo indica, es porque van a terminar atacando un tejido específico, ¿ya? Y solo ese tejido. Por el otro lado, estamos viendo más bien que no tiene una predisposición o una predilección por ningún tejido en particular, pero igual hay un ataque, ¿ya? En ese caso puede afectar varios tejidos diferentes al mismo tiempo, lo que hace obviamente, digamos, un poco más complicado esta enfermedad autoinmune. Tenemos en realidad una gama grande de enfermedades que podemos asociar a este tipo de patologías. Muchas de esas, como se los comentaba, yo en mi vida las había leído, como por ejemplo síndrome de Gott-Pasteur, que no tengo ni la menor idea de qué es. Pero bueno, he escogido las más usuales, o por lo menos las que predominan un poco más. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca un poco más de las enfermedades organoespecíficas. Como ustedes ven acá, básicamente el daño se va a deber por culpa de ¿qué? De anticuerpos. Estos anticuerpos van a formar las lesiones en esos tejidos y como consecuencia básicamente vamos a ver que existe, que este órgano parece de todas maneras que tiene una predisposición familiar. Es decir, que parece que hay algo acá de genética también metido en este tema, lo cual obviamente hace que el anticuerpo destruya o ataque al órgano en cuestión. Hemos visto también que existe una invasión linfoide. A ver, los que se acuerdan, habían 2 familias, ¿no? Linfoide y mieloide. ¿Cuáles son los linfoides? El TB y Natural Killer. Y Natural Killer, perfecto, muy bien. Ellos son los encargados. Y lógico, pues porque si hablamos de anticuerpos tenemos que recordar el B. Y el B asociado con el T, por consiguiente ya hay 2 de los linfoides, falta el Natural Killer y bueno. Destrucción parenquimatosa por hipersensibilidad mediada justamente por los anticuerpos o por las mismas células que en este caso están atacando la región. Tratamiento que se podría dar, algún tipo de déficit metabólica que se controle para evitar esto, pero no son tratamientos en sí nada, digamos, efectivos o no tan 100% efectivos, dependerá mucho del grado y todo el problema que tenga. Y acá lo interesante, que está el último. ¿Por qué aparecen neoplasias? ¿O por qué hay una tendencia probable? Imaginen lo siguiente, ¿qué pasaría si en un tejido que tiene 100 células es atacado y destruimos, por ejemplo, 10 células? Es decir, nos están quedando 90, ¿sí o no? De esas 90 células, el tejido sabe que tiene que tapar ese hueco, ¿sí o no? ¿Cómo tapan un hueco en un tejido? Mitosis, perfecto. Entonces, en este momento, como destruí parte del tejido, voy a por mitosis duplicar las células, ¿sí o no? Pero obviamente va a volver a ser atacado. Vuelvo a hacer mitosis, vuelvo a atacarme, vuelvo a hacer mitosis, me vuelvo a atacar. Ese círculo vicioso va a obligar en algunos casos que aparezcan neoplasias. Porque ustedes saben que el cáncer se da ¿por qué? Porque las células comienzan a multiplicarse y dividirse sin detenerse. Entonces,
eso de alguna manera puede obligar a que la persona forme un tipo de cáncer, ¿ya? Y más aún si es un tejido específico, porque obviamente lo vas atacando y atacando y atacando hasta el punto dado en que obviamente el órgano ya no puede más. Por el otro lado, no es específico de anticuerpos en realidad. En este caso, ¿sí puede ser atacado por anticuerpos? Sí, sí puede ser atacado. Pero también puede ser atacado por el grupo celular, es decir, por básicamente el sistema inmunológico celular. Cualquiera de ellos también podría ser parte del ataque para este caso. Pero la diferencia sustancial que vamos a ver acá es lo siguiente. Que existe una tendencia también en neoplasia, pero se ha visto que está más relacionado justamente con el tema linfoide. Parece que de alguna manera el sistema linfoide es el que va a estar más susceptible a tener neoplasias que en este caso que el órgano como tal. Parece que en algunos casos, ustedes saben, ¿dónde yo encuentro los órganos del sistema linfoide? A ver. Sí, los que están relacionados con la linfa. ¿Sí me acuerdo de la linfa, no? Ya, ¿por dónde encuentro? A ver, ejemplos. ¿Quién se acuerda? Y el vaso, muy bien. El timo. ¿Dónde está el timo? Ah, ya. El vaso. Está en la parte izquierda. La izquierda. ¿Qué más? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay ganglios linfáticos? Dice también ahí en las amígdalas. Ay, no dicen. Ay. En el intestino también. El intestino. Ah, el apéndice también. ¿Dónde más? En las axilas, en las ingles, en la parte, obviamente. Ya. Entonces parece que de alguna manera en esas zonas va a haber neoplasia. ¿Por qué? Algunos dicen, o la hipótesis es de que hay una producción sobreexagerada de células, en este caso B o T, que van a comenzar a multiplicarse. Parece que eso de alguna manera estaría forzando a formar una neoplasia en esa zona. Y los ejemplos, para finalizar, hemos puesto unos 4 o 5 ejemplos nada más. El lupus, que seguro muchos de ustedes lo habrán escuchado, leído, mencionado por ahí, el famoso lupus. En este caso es un lupus eritematosa sistémico. Y si hablamos de que es sistémico, entonces sería... Entonces es órgano específico o no órgano específico. Si hablamos de sistémico. ¿Específico de qué? ¿De qué? No. El sistema inmune es el que va a atacar a algún órgano supuestamente. A ver, vamos por las definiciones a ver si la carta. Bueno, ¿qué cosa es el lupus? Preguntaba su compañera Salas. Es una enfermedad autoinmune, obviamente está en el tema, sistémica, y es decir que va a atacar a diferentes tipos de tejidos. Entonces estamos hablando de un órgano no específico. Muy bien. Los anticuerpos en general son nuestros propios patógenos, son los que obviamente van a atacar al cuerpo. Y lo que vamos a ver es básicamente el daño en el tejido. ¿En qué tipo de tejido? Vamos a ver. El problema de la lupus es de que tiene recaídas y remisiones. Por un tiempo el paciente produce muchos anticuerpos patógenos y decae. Y la persona se siente que está bien de nuevo. Pero después otra vez comienza a producirse más anticuerpos patógenos y existen las famosas recaídas. En algunos casos dicen que las recaídas son peores, en algunos casos dicen que son siempre todas iguales. Bueno, eso depende mucho del paciente y su estado de realidad. Básicamente es variable todo el pronóstico en sí de la persona. Vamos a ver que inclusive no es muy bueno en algunos casos, como por ejemplo acá. Las prevalencias son básicamente basadas en el tema femenino porque son las mujeres las que son más afectadas en realidad, ¿ya? En el, digamos, prevalencia mundial se dice de que cada 28, tomando hombre o mujer, 100.000 pueden tener, de 100.000, 28 pueden tener lupus, ¿okay? En el caso femenino hacemos esto un poco al doble. De 100.000 personas, prácticamente 50, lo que nos dan una de cada 2.000 personas. Pero tranquilas, porque en realidad es un promedio mundial. Tenemos que ver los promedios según las zonas, en realidad. En este caso, en África y el Caribe, es una por cada 1.500, asiáticas una en 1.000 y así sucesivamente. En las caucásicas, que son las más cercanas en Norteamérica, de 1 a 2.500. En Perú, no he encontrado una literatura que diga exactamente cuándo, y se toma por eso el valor de 1 en 2.000. La incidencia de casos nuevos reportados según la OMS varía. El dato más importante es en el femenino. 7 casos nuevos por 100.000 personas reportan, aunque el promedio, teniendo a los hombres en este caso como conteo, de 4 a 100.000. ¿Y por qué digo hombres también?
Porque sí, los hombres también pueden tener lupus, pero la relación se ha visto que es de 9 a 1. Es decir, que por cada caballero hay 9 probables casos de lupus femenino. O sea, ataca más a mujeres y recontra más en realidad. Felizmente sigue siendo una enfermedad poco común, no es de mucha prevalencia. Edad, chicas, yo sé que a ustedes les falta todavía para llegar a esta edad, pero bueno, ahí está, ¿ya? 29 a 32 años, donde comenzamos a ver los síntomas. ¿Qué pasaría si a los 30 años, qué pasaría si a los 30 años una chica, una mujer en este caso, es detectada con lupus de este tipo? Si pasa los primeros 5 años, el 93% de probabilidad es que pase los 5 primeros años de su vida, después de ser detectado de lupus. Si va a llegar a los 10 años, va bajando obviamente en prevalencia 75, 15 años 79 y así sucesivamente va bajando. En generales, en realidad, si es que la lupus es controlada desde el inicio, es decir, si hay una detección precoz, se puede controlar. Tengo una amiga que tiene lupus ya como 6 años, entonces ya está por este rango ahorita entrando. A ella sí, se le deteriora la edad casi como a los 30 y tantos años. No sé por qué yo tan mayor, pero bueno. Características, a ver, esta es una imagen que van a ver en muchos links en internet. Sin embargo, el tema de hoy día es imaginarse todo esto, pero en la parte interna. O sea, lo mismo que ustedes ven de inflamación y de consecuencia un poco más de engrosamiento en la piel, imagínense en la parte interna. Eso es lo que sucede básicamente en un sistémico, ¿ya? Obviamente sistémico porque se está atravesando por toda la sangre, ¿ya? Características, este en general es para todo el lupus, ¿ya? Fatiga, fiebre. La fatiga es totalmente extenuante, no se puede ni levantar, sinceramente. Aparte de los dolores que va a tener en articulaciones, pero sobre todo en los músculos, ¿ya? Linfoadenopatías, asociados obviamente a este proceso. Y ese de acá que es relativo, porque hay algunos que pierden peso, hay unos que lo pierden y lo recuperan, y hay otros que no lo pierden. Entonces es un poco relativo esto de pérdida de peso, pero sí es considerado por prevalencia una de las características. El otro ejemplo más clásico, y creo que alguna vez lo hemos mencionado, es el de artritis. ¿Ya? Bueno, este es un caso bastante severo, pero básicamente lo que estamos observando acá pues, es el daño articular que se da por deformación. En este caso, básicamente, la característica primordial son dolores articulares, y una característica muy interesante es la de la sinovitis. Como ustedes saben, el tejido articular tiene, aparte del cartílago y el hueso, la sinovia, que es el tejido que va a liberar el famoso líquido sinovial, que es el que lubrica toda la articulación. ¿Qué pasa en este caso? Acá dice sinovitis simétrica. Si es sinovitis, estamos pensando en una inflamación de la sinovia. Cuando una persona tiene una sinovitis por traumatismo, por jugar pelota, por jugar boile, por saltar mucho, el tejido sinovial, que debió haber sido así de liso, comienza a hacerse áspero y crece acá más, acá crece menos, o sea, se crece de manera irregular. En el caso de la artritis, sobre todo cuando es autoinmune, esa misma inflamación crece de manera muy simétrica, es decir, si yo tenía, por ejemplo, mi sinovia así, bien bacán, y por deporte comienza a inflamarse la sinovia comienza a hacerse así. Una parte más gruesa, una parte más delgada, se hace de manera muy irregular. Los médicos cuando ven eso simplemente limpian, operan y se acabó el problema. O sea, quirúrgicamente es viable. Pero cuando es de tipo autoinmune, y acá viene cómo los médicos lo pueden diagnosticar rápido, van a darse cuenta que el tejido sinovial crece, pero crece de manera casi uniforme. Simplemente como si la capa del tejido se hiciera doble, triple, o sea, va creciendo, pero casi mantiene la misma forma. Mientras que acá, obviamente, hay una irregularidad. ¿Cuál es el problema acá? Ustedes saben que el tejido sinovial tiene muchos vasos sanguíneos para poder lubricar la articulación. El problema viene que por el dolor, la inflamación y la posible ruptura que haya de esto, acá igual, comienzo a liberar todo el contenido de la sangre en la articulación, produciendo obviamente la inflamación del dolor. ¿Y por qué llegar a esos niveles tan graves de deformación? Porque la sangre, entre otras cosas, tienen enzimas hidrolíticas y otro grupo de enzimas líticas que lo que van a hacer es destruir el cartílago, deformando, obviamente, como ustedes ven en toda la imagen,
la forma natural que debería tener en realidad. Es un caso bastante grave. ¿Ya? Deformaciones deductibles en la artropatía considerada de Jacob, que es el síndrome que están viendo acá. Esto de acá, compromiso pulmonar, miren, todos los nombres que ustedes acá están viendo lo habrán visto seguro en análisis, o no sé si en patología, o en otras áreas, pero en realidad pueden ser, o pueden causarse básicamente por una enfermedad autoinmune. De estas vamos a mencionar la pleuritis. Como ustedes bien saben, ¿dónde encontramos la pleura? Es la capa del pulmón, ¿no? Exacto, es una membrana, más que una capa, es una membrana que está cubriendo ya, perfecto. Se presenta, dicen, en 40-50% de los casos de pleuritis. O sea, recuerden que la pleuritis se puede dar también por una infección bacteriana, hasta de hongo, ¿ya? O por una mala operación en la zona. Pero casi la mitad de los casos se puede deber a una simple enfermedad autoinmune. Generalmente bilateral, para ambos lados, ustedes ya saben más anatomía, y se puede manifestar con el dolor y obviamente el derrame pleural, que es lo que hace que la persona no respire, tenga todo el problema y se vaya al hospital para poder ser atendido. Otro que es muy conocido tal vez porque la mayoría de nosotros pensamos que problemas cardiovasculares por alimentación, sobre todo en grasas, tiene que ver con el corazón. Acá estamos viendo en la imagen un pericardio normal, ven acá, y uno comienza a inflamarse, bastante severo. En realidad, puede destacar cualquiera de las capas. Ustedes mejor que yo conocen las partes del corazón por anatomía y ahí la tienen. No solamente se debe a la mala nutrición como se podría pensar por ingesta de grasa. Otro también bastante interesante porque puede que les lleguen a ustedes, es muy usual analizar orinas de 24 horas y por ejemplo acá tenemos una cantidad de proteínas que comienza a elevarse en la orina. En el próximo ciclo que ya les toca que tienen en clínica 1 van a comenzar a acostumbrarse a traer su muestra de orina, todas las semanas tienen que traer muestra de orina. Entonces van a comenzar a analizar esto de acá, por ejemplo. Ya tienen que calcular su volumen y todo eso. Cilindros. Ustedes saben que en la orina encontramos sales y las sales se cristalizan. Esa cristalización de sales se le llaman cilindros. Esos cilindros en realidad es normal, pero mientras va aumentando ya no es normal, porque eso quiere decir que no estamos filtrando bien en los riñones, están perdiendo cosas de más. Acá el problema justamente va a ver si el sedimento comienza a aumentar. ¿Ya? Es como, digamos, el caso más grave que hemos podido lograr ver en los chicos de quinto es tener la orina, y así como cuando tú hierves el agua y ves esa agua que se queda, verlo eso, pero en la orina. Eso es demasiado, pues obviamente. Eso creo que ya ni dudando saben que hay un problema a nivel de los glomérulos, o que puede ser de todo el riñón o todo el proceso. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con calma después. Glóbulos rojos dimórficos y leucocitos encontrados en orina también. La pregunta clásica es, ¿puedo encontrar yo sangre en orina de manera natural? Sí. Es probable que sí encuentres uno que otro eritrocito por ahí dando vueltas, pero uno, dos, la probabilidad es bastante baja. Y lo consideramos como que si no hubiese en realidad. Por ejemplo, y se hace la pregunta siempre a la señorita, pues se hace en la menstruación, porque pueden encontrar. En caballero no le voy a preguntar eso, obviamente, ¿ya? Pero si es que el caballero encuentro, lo primero que puedo pensar es infección. Si no ha tenido fiebre, no ha tenido nada, puede ser por el golpe de la famosa bicicleta. Que en realidad sí, lo que montan bicicleta, eso produce un daño en la vejiga y hay microsangrados. Y eso es verdad, eso de cuenta de la bicicleta es verdad. ¿Ya? Si me entendieron bien, si no, también. Deterioro de la función renal. Bueno, si pasa todo esto de acá, es porque obviamente algo está pasando. Yo he puesto un ejemplo muy dramático acá, que está recontra poliquístico y tiene una deformación en la morfología del riñón, pero que no necesariamente son autoinmunes. Obviamente no, pero sí. ¿Ya? Lo interesante es que dependiendo del daño, la OMS, y eso ya ustedes lo van a ver con calma, ha clasificado este grupo desde 1 hasta 6, dependiendo del daño y del estadio clínico, que eso ya ustedes lo evalúan con los datos que vayan a encontrar, mínimo basándose en esto. ¿Ya? Entonces, eso lo van a ver con bastante calma y con bastante tiempo el próximo ciclo. Y eso de acá, que muchas veces creemos que es por estrés, porque toca examen de micología, el final, el tutor y todo eso, en realidad puede deberse también a temas autoinmunes. Una simple cefalea que a veces uno cree que tiene simplemente por estrés de trabajo, puede ser el inicio o la sospecha de algo mayor. Y todo lo que ustedes están viendo acá, la psicosis, bueno, ustedes saben que la psicosis es cuando uno cree que todo el mundo quiere hacerle daño, ¿sí o no? No, pregúntenle a los
que gobierna, porque todos lo estudiamos, pero bueno. Disfunciones y en realidad todas son neuropatías. Y ok, la parte que a ustedes más les interesa es esto de acá. Si ustedes ven los análisis, por lo menos iniciales, son muchos de rutina, y en realidad, y es por eso que se recomienda que una persona una vez al año por lo menos debería hacerse un chequeo de todo, bioquímica, serología, orina, fricción, todo para ver cómo está. Dependiendo de eso, y obviamente de la expertise del médico, podrá ver si hay algo anormal que me indique alguna patología o no, depende de cada uno de ustedes. Y por eso que yo coloco esto de manera bastante general. Para el caso de los que hemos mencionado acá, sobre todo estos últimos, es que he colocado básicamente los de la función renal y sedimento urinario. ¿Ya? Los demás es más que nada para el tema de sangre, pero que de alguna manera me puede ayudar para lo que hemos visto al inicio de clase, las inmunodeficiencias. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Y les toca hablar a ustedes.